Buenas noches. Les vamos a presentar la explicación concisa de dos estudios realizados. El primero de hipertensión arterial. Es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo de las cifras de presión sanguínea en las arterias. Datos recientes del estudio de framing del corazón sugiere que aquellos individuos normotensos mayores de 65 años de edad tienen un riesgo de por vida aproximado del 90% de tener hipertensión arterial. La presión arterial se clasifica en base a dos tipos de medidas, la presión arterial sistólica y la diastólica. Lo normal que tiene que tener un paciente estas presiones de 120-80. La sistólica es la presión sanguínea de las arterias durante el latido cardíaco y la diastólica es la presión entre dos latidos. Este es un estudio que se le hicieron a 32 pacientes a quienes se les tomó la presión arterial en dos momentos, siendo el primero con los brazos hacia los lados y el segundo con los brazos en dirección al corazón. Se organizaron los datos, se realizó la sumatoria de cada uno de los datos y se halló la media y la mediana para cada una de las columnas, como observamos acá. La media y la mediana para cada una de las columnas. En la gráfica del diagrama de tallos y hojas, que es un diagrama que nos permite obtener simultáneamente una distribución de frecuencias de la variable y su presentación gráfica, podemos observar que las cifras sistólicas hay una simetría de datos. Al comparar cada una de sus frecuencias, se observa que en el rango de mayor frecuencia tiene una diferencia de 10 y también es evidente que no hay datos disperosos. En la gráfica para las cifras tensionales diastólicas se observa que ambas tienen su mayor frecuencia en el mismo tallo y se pueden deducir con esto que sí hay variabilidad de cifras al tomar la tensión arterial en diferentes posiciones. Para la gráfica de cajas y bigotes, tenemos que para poderla graficar tuvimos que hallar los cuartiles 1, la mediana, que es el mismo cuartil 2, y el cuartil 3, y el valor mínimo y el valor máximo contenidas en diferentes tablas, como lo podemos ver. Al graficar estos datos podemos concluir con la gráfica que hay una mayor concentración de datos para la sistólica 2, lo que nos indica que sí hay una variabilidad de cifras tensionales al tomar la tensión arterial con cambios de posición. Este estudio es muy importante, ¿por qué? Porque podemos observar que en diferentes sitios, en diferentes hospitales, se toma la tensión arterial en diferentes posiciones. Entonces es un estudio que nos va a demostrar de qué forma es óptimo tomar la presión arterial. Espero que este estudio haya servido para algo. Gracias. El segundo estudio a explicar es el estudio que vamos a describir a continuación, que es un estudio descriptivo experimental que se le realizó a las plantas de soya. El elemento a estudiar es la planta de soya, que es una planta que acumula una cantidad significativa de nitrógeno para lograr los altos contenidos de proteínas que son característicos de sus granos. Requerimientos de nitrógeno de esta planta son cubiertos principalmente a través del aporte realizado por la mineralización de la materia orgánica del suelo, fertilizantes y por medio de la fijación biológica de nitrógeno. Esta planta puede alcanzar alturas cercanas a los 2 metros, sin embargo habitualmente no suele superar los 140 centímetros. Las hojas miden aproximadamente unos 10 centímetros de largo y entre 2 a 5 centímetros de ancho, y las semillas miden entre 0.5 y 1 centímetro. El propósito de este estudio es demostrar que la soya inoculada con bacterias fijadoras de nitrógeno crecen más y se producen adecuadamente sin el uso de costosos fertilizantes sintetizados ambientalmente perjudiciales. El ensayo se realizó en condiciones controladas. La hipótesis inicial fue que las plantas inoculadas crecen mejor que las no inoculadas. Esta suposición se basa en el hecho de que las plantas necesitan nitrógeno para fabricar proteínas vitales y aminoácidos, y que las bacterias fijadoras de nitrógeno darían esta sustancia a la planta para el aumento de su tamaño. Entonces, este estudio se le hizo a 8 muestras de semillas de las plantas de soya, a las cuales a unas se les inoculó la bacteria fijadora de nitrógeno y a otras no se les inoculó. Se quiso mirar el crecimiento. Entonces aquí podemos observar dos gráficas que se hicieron.
de crecimiento que nos van a mostrar la variabilidad que existe entre las inoculadas y las no inoculadas. Ahí podemos observar que las inoculadas dan un mejor resultado de crecimiento a las plantas. Así podríamos obtener una mejor producción de plantas de soya que observando las no inoculadas. ¿Para qué se hizo ese estudio? Se hizo para mirar que al inocularse las plantas con bacterias se va a ver un mayor crecimiento y una mejor producción de la planta de soya para evitar la utilización de fertilizantes que van a ser perjudiciales para el ambiente. Muchas gracias.